Jóvenes, verán. Entonces, como ya quedamos con ustedes, el día sábado vamos a intentar hacer unas pruebitas sobre unos camiones diésel para levantar señales, conocer partes del sistema, con el escáner y con el osciloscopio, ya, para ver si nos damos un tiempo en la mañana. Si están con tiempito ustedes, Sí, Perdón, profe. ¿cuándo? ¿El sábado? el sábado. Claro, Inge, yo por mi parte, de uno. Ya, buenas. Si pueden el resto, no sé si Sí, pueden. profe, no hay problema el fin de semana en la Claro. mañana. Este sábado, Inge, Este sábado, que no sí. habría problema. Chéverísimo. Ya. Entonces, muy bien, vamos a comenzar a conversar ya sobre lo último que nos faltaba. Y es el famoso que dice Jonathan, ¿cómo está? Dichosos los ojos, los oídos que escuchan. Y el Freddy también ya está, ya se ha puesto un Ahí, icono Inge, de un buenas carrito. noches. ¿Cómo está, Freddy? Ya está con un icono de un carrito rosa. Esperemos que ya por ahí ya mismo aplique. Ya sabe a quién, Freddy. Entonces, jóvenes, hoy ya vamos a comenzar a hablar de esto de aquí, EDC. Ya, ¿desde qué viene? De inglés, el inglés de Electronic Diesel Control. Ya. Toda computadora Bosch que maneje diésel comienza con las siglas EDC. Y esto es en referencia al control electrónico diésel. Ya. Entonces nosotros hemos hablado brevemente del sistema de riel común. Y para que usted tenga una idea, ¿no es cierto? Ya comienza a salir la inyección directa a gasolina. Ya hay carros a inyección directa a gasolina, ciertos Tucson, el carro que tiene mi esposa, entre otros que yo, bueno, no conozco mucho modelos que tengan aún. Y este sistema ya comienza a tener también un acumulador de presión para la gasolina y generar alta presión, porque como ustedes saben, la alta presión permite meter más combustible en menos tiempo y generar una mejor formación de la mezcla. Ahora verán, vamos abordando un poco el tema. Ya. Ustedes debían hacer un autónomo que ya no hicieron sobre el sistema Common Rail. Y ahora vamos a hablar sobre el control electrónico diésel. Ya. ¿Qué áreas integran el famoso EDC? Fíjese usted que el control electrónico diésel de este libro, esta sección del libro tiene 16 autores que trabajan en Bosch. Solo esta partecita del libro está hecho por 16 personas, me parece. 16, 10, no me acuerdo, pero por ahí está. ¿Ya? Si el control electrónico diésel, ¿qué entienden ustedes por esa palabra? ¿Qué creen que sea? ¿A qué se refiere? Las centralitas electrónicas que controlan la parte de la inyección diésel. Exactamente, ahí está metido el control electrónico diésel. El control electrónico diésel es los programas, las estrategias del software, lo que está ahí metido para hacer la gestión de cuánto combustible, qué avance le doy, qué tiempo dura la inyección, etcétera, etcétera. Si hay preinyección, si hay posinyección, todo eso está metido en el control electrónico diésel. Y el control electrónico diésel también tiene unos miembros. Como ustedes pueden ver, el control electrónico diésel está dividido en tres áreas: los sensores, la EQ y los actuadores. Y aquí vamos a hablar de algo que se llama, y que yo una vez les comenté, que se conoce como la teoría del control. Yo les pongo un ejemplo, verán. Cuando yo estaba en la universidad, a nosotros nos hacían hacer esto de aquí. Había unos proyectos chéveres, donde uno pone aquí un ventilador, y aquí ponía un foco. ¿Ya? Entonces, aquí había
entre el foco y el ventilador una NTC o una resistencia que varía en función de la temperatura. ¿Ya? Entonces el chiste era que esta resistencia siempre esté midiendo, yo qué sé, pongamos que mida 40 grados. ¿Ya? O quiero que esa resistencia esté a 40 grados. Entonces, cuando estaba a temperatura ambiente, ¿yo qué hacía? Yo cogía y prendía el foco. Y este foquito le prendía. Entonces, como el foco se calentaba, estos eran los focos antiguos, esos Osram, comenzaba a subir la temperatura del NTC. Cuando pasaba de los 40, ¿qué pasaba? El ventilador comenzaba a mandar viento y le enfriaba el NTC. ¿Ya? Entonces, una vez que le enfriaba, vuelta el foco, ¿qué hacía? Se prendía y le calentaba. Y cuando se pasaba la temperatura, el ventilador le enfriaba. Más o menos sí calan ustedes el funcionamiento de esto de aquí. Sí. Ya. El elemento que generaba que se encienda el foco y que se encienda el ventilador, esto era lo que nosotros podemos definir en este circuito como que, como una unidad de control. Por ejemplo, yo podía ahí poner un Arduino, digamos, ¿ya? Un Arduino que esté comandando un foquito de 12 voltios de los carros, que si ustedes tocan alguna vez, los focos de sus carros están calientes cuando manejan en la noche, ¿sí o no? Unos incandescentes. Y aquí yo podía poner el ventilador de una computadora mediante Arduino también. Y que esté haciendo eso. Entonces, ¿cómo harían esto de aquí? Por ejemplo, ustedes cogerían y vieran cuánto da de voltaje la NTC cuando tienen 40 grados. ¿Algo difícil de hacer? No, no es difícil. Por ejemplo, es fácil de hacer. ¿Saben lo que hacen? Cogen al NTC y le meten en agua. Y una vez que el NTC esté en agua, ustedes lógicamente ya previamente le han conectado a una fuentecita de voltaje, yo que son unos 5 voltios, y han hecho un partidor de tensión, una resistencia y a tierra. Entonces aquí están con un multímetro midiendo el voltaje. Y algunos multímetros que traen una sonda de temperatura y yo caliento el agua y veo aquí cuánto voltaje me dio cuando yo tenía 40 grados. Entonces yo calibro para que el Arduino justo cuando lea los 40 grados aquí, ¿qué haga? Apague el foco y prenda el ventilador. ¿Sí me entienden más o menos lo que está pasando? ¿Ya? Entonces, Sí. ¿cuáles fueron los actuadores de aquí? Los actuadores son el foco y son el ventilador. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el sensor? El NTC. La NTC. ¿Ya? Entonces, un sistema de control va a comandar actuadores y va a recibir señales de sensores y procesar esa información para lograr un objetivo o algo deseado. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es el control electrónico diésel. Verán, vamos por acá. ¿Cuál era el objetivo que tenían los fabricantes actualmente? Sino que nosotros estábamos viendo en las primeras partes que ellos estaban muy fijados en esto de aquí. NOx, CO
HC y partículas. ¿Quién de ustedes se acuerda por qué se generaban los NOx en los motores diésel? Verán que Eran si las partículas explicamos. que no se quemaban. Ya, verán. Para que usted más o menos tenga cierta una idea. Tanto el NOx como el material particulado hacen que el humo del escape se vuelva más opaco. Y eso se llama la opacidad. ¿Ya? Por eso no pasa el carro Cuencay. Ahora, ¿quién se acuerda por qué se generaba el NOx y por qué se generaban las partículas o el hollín? Esto no se creaba, Inge, por las elevadas temperaturas Ya ven, el señor Tapia si se acuerda, muy bien. combustión. Exacto. Nosotros se acuerdan que decíamos que el nitrógeno era un gas inerte. O sea, el nitrógeno en la combustión no reaccionaba con nada. Pero cuando la temperatura sube demasiado, el nitrógeno se oxida y se comienza a unir con el oxígeno y forma óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno suben a las nubes y generan la lluvia ácida, pero también generan opacidad en un motor diésel. Es, por ejemplo, si yo tengo una mezcla extremadamente pobre, ¿se acuerdan que decíamos nosotros que en las mezclas pobres, cuando eran muy pobres, o sea, tenían exceso de aire, les decíamos que soplaba el oxígeno como se sopla el carbón de una fogata y se vuelve rojo el carbón, porque le botan oxígeno al carbón. Entonces, ¡pac!, se hace rojísimo. O de igual forma, si alguien ha soldado y ha visto las soldaduras de gas, ¿qué les ponen a las soldaduras directo? Oxígeno, ¿no es cierto?, a la llama, y se hace una llama azul que le hace chicle al metal, porque el exceso de oxígeno sube la temperatura de la combustión. Entonces, como subía, comenzaban a aparecer estos elementos de aquí, que eran los óxidos de nitrógeno, y estos generaban opacidad. Ya, el señor Tape ya me ayudó. ¿Quién se acuerda por qué se formaban las partículas o el hollín? Esto, Inge, se da por la mala combustión de los hidrocarburos. No menos, no menos. ¿Quién se acuerda de esto de aquí? Ve? Yo voy a solo a dibujar. Yo decía que aquí había un cilindro. Y yo decía que aquí había un cilindro. Y yo les decía que la desventaja, ¿cuál era del diésel? Que aquí estaba el inyector, aquí estaba, digo, bueno, pongamos otro inyector. Yo les decía que había un inyector, y no es cierto que donde inyectaba la mezcla era rica, pero en las zonas lejos de la inyección la mezcla era pobre o solo aire, ¿no es cierto? Como por ejemplo las zonas de aquí, vean. Entonces eso se llamaba una mezcla heterogénea, que no era igual en todos lados, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos al final? ¿Qué pasaba? Eso generaba que el combustible de aquí se craquee, o se hagan bolitas de carbono, y eso se traducía en hollín o en material particular. Y lo que dijimos, vuelta con el sistema Common Rail, ¿qué pasaba? Como el diésel se inyecta a presiones tan fuertes, entonces llega casi a todos los lados del cilindro. ¿Se acuerdan que así conversábamos? Y decíamos que por eso se hacía más homogénea la mezcla y se perdía la opacidad o el humo negro. No sé si se acuerdan. Tal vez se acuerden, tal vez ya ahorita ya se refrescó la memoria, ¿no? Yo sé que es solo cuestión de un ratito de hacer un acuerdo y ya está. Entonces, por ejemplo, vean, un control electrónico diésel va a encargarse de regular emisiones. ¿Ya? Un control electrónico diésel está encargado de reducir el consumo de combustible. ¿Cómo reduce el consumo de combustible? ¿Cómo reduciría, no es cierto? Porque verá, mire, va a ver usted más adelante que aquí
si la computadora quiere, aquí no manda el chofer o no manda el conductor. Aquí la que manda es la ECU. Pongo un ejemplo. Hagamos este proceso y vamos conmigo conversando. Y vamos metiéndole cabeza conmigo. Tenemos un carro con motor diésel que tiene caja de cambio automática. ¿Ya? Yo acelero el carro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo piso el pedal y estoy ordenando que se ingrese más combustible. Mete más combustible. El conductor manda y le dice al ECU con el pedal del acelerador, oye, aquí está el pedal del acelerador, y yo le comienzo a pisar. Y quiero que metas más combustible. Piso el pedal del acelerador. Ya. Llega un número de revoluciones y la computadora de la caja automática le dice a la computadora de motor, por red, voy a meter cambio. Y necesito que costes la inyección. Porque al igual como haces vos cuando embragabas manualmente y desembragabas el carro, yo necesito que bajes el par motor porque voy a comenzar a actuar sobre discos, sobre elementos, y yo necesito que vos costes el par motor. Necesito que bajes la potencia que está entregando el motor. Eso le dice por red la computadora de la tracción a la ECU. Y a la ECU le vale cemento que usted esté parado con los dos pies sobre el pedal del acelerador. ¿Qué va a hacer la ECU ese rato? Va a costar la cantidad de ingreso del diésel. Le va a quitar. Va a bajar las revoluciones que quiere ver esta de aquí. Y usted me va a decir, pero ingeniero, ¿y cómo sabe la TCM las revoluciones del motor? Fácil. Usted ya sabe, usted está haciendo eso de test. La ECU coge el dato del CKP. Ella está midiendo las RPMs. Esa pendejada se me quedó el mouse. Coge el dato del CKP. Ella mide las RPMs y por red le pasa las RPMs a la TCM. Y la TCM sabe qué revoluciones quiere ver para meter el cambio. Se hace que la otra desmaye. Vamos a otro ejemplo. Usted coge y tiene el mismo carro, exactamente el mismo que tiene frenos ABS. Entonces usted se mete un frenazo del diablo, porque se va a chocar. Y comienza a detectar la computadora del ABS. Ella comienza a detectar qué cosa. Que las ruedas están bloqueándose o patinando. Y usted ya más o menos entiende eso, porque por la clase de lunes, que está comparando las velocidades de las cuatro ruedas y sabe que comienzan a bloquearse, que comienzan a patinar. ¿Y ella qué hace? Lo mismo que usted está viendo o está medio estudiándole en su test. Ella por red le dice a la ECU que coste la inyección. Y la ECU costará la inyección para intentar dejar de mandar potencia a las ruedas. Aunque usted pise el freno con violencia y a su vez esté pisando el acelerador o esté paradote en el acelerador. Entonces se da cuenta usted que aquí no es lo que quiere el conductor, sino lo que quiere la computadora o las computadoras. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que puede reducir el consumo de combustible? Ideas. Ideas de ustedes para reducir el consumo de combustible. Yo les puedo dar un ejemplo, por ejemplo.
en un carro a gasolina. Ahorita hay bombas de aceite ya electrónicas. Hay bombas de aceite que comienzan a gobernar sobre el cuerpo de la bomba de aceite. ¿Para qué? Para bajar la presión de bombeo de aceite al motor. Porque la bomba de aceite, ¿de dónde saca el movimiento? Del motor de combustión. Y es un ladrón de energía. Entonces, ves que yo no necesito tanta presión de aceite. Y la computadora le comienza a desactivar. ¿Para qué? Para que consuma menos combustible el motor, porque al no mover la bomba de aceite, va a bajar su consumo de combustible. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, puede pasar? Que nosotros conversábamos con el señor Rosdoñez el otro ciclo. Hay computadoras que cuando usted para el carro, apagan un cilindro. Incluso apagan hasta dos. Señor Tapia, en su experiencia, ¿cuánto más o menos es el ralentí de un carro, de un automóvil? Unos 700, 900. Muy bien, señor Tapia. ¿Sabe a cuánto llega el CX3 de mi esposa? Caliente a unas 500. Bajísimo, ¿sí o no? Sí. Sí, bajísimo. Para mí incluso yo dije, no sé si a ratos apaga un cilindro. O comienza a funcionar con esa mezcla en gasolina que se llama, perdón, con un modo que se llama en la inyección directa de gasolina mezcla estratificada, que eso significa súper pobre. Ya. Otro ejemplo, no necesariamente de control diésel. Hay carritos como el que tienen mis suegros, el Hyundai Creta. Entonces, ¿saben qué es lo interesante? Estos carritos, hay una partecita que usted está aplastando. Hay como en el tablero una especie de botoncito que usted aplasta y le muestra los kilómetros que va en viaje, los kilómetros para el cambio de aceite, el odómetro, ¿sí? Y entre esos datos sabe mostrar este carro cuántos litros de combustible se están consumiendo por cada 100 kilómetros. ¿Cuántos litros de combustible se están consumiendo por cada 100 kilómetros? ¿Sabe ser interesante en este carro? Que cuando usted coge, por ejemplo, está coronando Chauyabamba y se va a ir, está coronando Nulti y va a coger la recta de Chauyabamba, creo que todos se dan en qué zona estoy, sí creo que conocen en la autopista Cuenca-Sox. Sí. Ya. Sí. Cuando usted suelta el pedal del acelerador, cuando usted suelta el pedal del acelerador y el carro comienza a rodar de bajada, aquí le sale esto, 0 litros por cada 100 kilómetros. ¿Qué creen ustedes que está haciendo el carro? Está solo dejando que prácticamente ruede por la inercia. Exactamente, puede que esté inyectando el mínimo de combustible, tal vez solo para que no se apague. El ancho de pulso de la inyección se bajó al tope, lo más que pudo. Al mínimo, mientras usted esté en bajada. El carro se da cuenta que usted le está haciendo, o sea, que está rodando solo por el peso del mismo. Y tal comienza sería bonito no tener ese chance de tener un osciloscopio en el carro justo en el inyector para ir viendo cómo se bajó el ancho de pulso del mismo. O capaz se perdió, o capaz inyecta, pierde un ciclo y inyecta en el siguiente. No les podría decir cómo hace. Pero, por ejemplo, esas cosas son estrategias de ahorro de consumo de combustible y eso está metido en los controles electrónicos. Son estrategias para ahorrar combustible. Ya. Las emisiones, por ejemplo, ya sabemos, en este caso el NOx va a bajar con el control de la EGR, el carro diésel, ¿no es cierto? Y las partículas va a actuar mediante la presión del riel, la presión de inyección. Ya. Aumenta el rendimiento y el par del motor. Yo les voy a invitar a que vean esto de aquí, verán. Solo de curiosos. Solo hagan de curiosidad. ¿Ya? Cuando estábamos en época de pandemia, mucha gente capacitó gratis. Y entre la gente que capacitó gratis, no sé si tal vez alguno de ustedes vio
una capacitación que dio un Wambra, tal vez de su edad, con una gorra al lado, con una camiseta medio grande, que uno le vio y no daba ni $1, y el rato que se puso a hablar el Wambra, Diosito Santo, era increíble lo que sabía. Peguen un ojo a este canal de aquí. Justo les estaba hablando para tesis a los Wambras de cuarto. Este es el nombre del Wambra. Diabolovit. Ya. Hay algo bien bonito que a mí me gustaría aprender, y algún rato yo le voy a escribir a este Wambra y le voy a decir cuánto me cobra para enseñarme. Pero primero quiero tener la herramienta para poder practicar lo que él hace. Si ven este término que dice aquí chip tuning, ya, no toca el motor, no mete cambios de piezas y muchas cosas, simplemente coge con estas herramientas de aquí. Por ejemplo, esto puede ser una cajita de las que se conocen como el Katag, otras se conocen como el KS. Este de aquí se llama PowerBooks. Este pana coge y entra a las memorias de la computadora. En las memorias de la computadora, ¿qué está guardado? Las estrategias del control electrónico. Y a su vez, los mapas de la computadora. Por ejemplo, la computadora y lo que dice, ¿no? Tanto pedal del acelerador, tanta posición, tanta señal del sensor del MAP, tanta presión de gasolina, tanto es el ancho de pulso que debe comandarse el inyector. Ahí están los datos en el mapeado de la ECO. Este Wambra de aquí coge, se roba esto de aquí. Entonces, al hacer esto de aquí, esto se llama en los términos de ellos un dump o volcado de información. Bajan los mapas de la computadora hacia la portátil que tiene o la computadora personal y él comienza a mover los parámetros de la inyección, los parámetros del encendido, comienza a quitar el limitante de revoluciones máximas de giro, el limitante de velocidad máxima de giro, y ustedes van a ver que solo remapeando la eco y volviendo a grabar, él logra que un carro gane unos 30, 40 caballos de fuerza. Verán los videitos del man. Son chiquitos, son full publicitarios, así. No muestra mucho, más que en este video sí muestra cómo está haciendo una lectura de una memoria, pero generalmente son videos chiquitos donde el man tiene un cuarto pequeño ahí en México, y creo que en México a la gente le gusta más, no sé si aquí sea un negocio, no les podría decir porque no he visto mucho, no sé si alguien haga, tal vez el señor Tape sepa si alguien hace, pero esta gente de aquí, o esta persona de aquí, ¿qué hace? Él coge y tiene un cuartito, y en este cuartito tiene un banco dinamométrico. Entonces él le llega al carro, le mide la potencia, hace su chip tuning, graba los nuevos mapas y dale prueba y gana la potencia del carro. Y les deja hecho bestias. Le deja hecho bestia a los carros. Y eso es solamente, jóvenes, variando los parámetros de inyección del combustible. Solamente hace eso. Solo hace eso. Les invito a que vean solo de curiosidad. ¿Ya? Entonces, imagínense, o sea, lo poderosa que es la ECU. La ECU tiene muchas estrategias. Estrategias de control, estrategias de rendimiento, de mejora de paz, que están en programas que funcionan mediante los 3 elementos. Tengo señal de sensor, proceso con una unidad de control y comando actuadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, por mi parte. No, ninguna. Entonces parece que está la primera parte clara. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces nosotros comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, que en los últimos años este sistema se
popularizó el sistema de inyección indirecta, ganó este de aquí, pero el sistema de inyección directa ganó popularidad y perdió este de aquí, el sistema de inyección indirecta. Sí, este perdió popularidad. Conversábamos nosotros, ¿no es cierto?, de que el sistema de inyección directa, ya habíamos hablado de esto, consume hasta un 10 o un 20% menos de combustible en función del otro. Pero no solo eso ha cambiado, jóvenes. Verán, ya vamos a ver el sábado, en el hino. Cuando ustedes vean el oscilograma, no se olvidarán cualquiera de ustedes, el que sea, acolitará llevando una combo, porque como les dije, el monitor de la mía está dañado. O bueno, yo llevo el monitor porque se va a hacer un poco difícil ver las señales, porque no tengo, pues, o sea, tengo que llevar un monitor aparte. Si pueden, para instalar ahí, estás bien. Ustedes se van a dar cuenta de esto de aquí, vean. Cuando ustedes vean el oscilograma de la inyección, que era así la corriente, y vemos que aceleramos un carro a diésel, va a haber un rato que es tan, pero tan corto el tiempo que hay para inyectar, que la computadora elimina la preinyección, porque ya no tiene tiempo para hacerla. Y el rato que se queda solo con inyección principal, el carro suena distinto. Ya van a ver, ustedes mismos. Y van a ver que aquí comienza a haber un golpeteo, justo aquí. Suena como un golpeteo metálico, más fuertecito de lo que hay cuando hay la preinyección. Es que los carros actualmente también requieren algo que se llama el confort. Y el confort significa que los carros no deben hacer mucho ruido. Y uno de los peros que tenía el motor diésel, que es al lado de un motor a gasolina, bullicioso, ruidoso, que mete ruido. Entonces, son parámetros que también se comienzan a considerar y por eso comienzan a aparecer las preinyecciones, las postinyecciones, hasta 2 preinyecciones, depende del carro. Yo les pongo un ejemplo. Mi cuñado tiene un Peugeot 208 que se compró, es del año ese carro, y es un carro a diésel. Casi no suena mucho el motor. Suena poquísimo. No hay el sonido característico de un motor diésel. Y otro caso que también cuando yo he visto pasar al lado, porque si hay algunos, y he visto que no suena mucho, son estos Citroën C3 creo que son, que también son a diésel. Son alajos estos carros. Sí creo que estoy bien con el modelo que es el C3. No sé si alguno de ustedes ha visto, es un carro bastante pintero. Sí, sí, sí. Sí, y es un carro a diésel y no suena tanto el motor, oiga. No suena mucho el motor. Entonces, vean, miren, o sea, cómo va metiéndose el control electrónico de un vehículo, ¿no? Ya estábamos, ¿no es cierto?, en bajas emisiones, en controlar para el rendimiento, y ahora, ¿qué queremos? Bajar también el ruido. ¿Sí ve? ¿Cómo logra eso de ahí usted? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede hacer eso el fabricante? Porque esas personas que están atrás de esto, esa gente es genio, esa gente es otro nivel. Y ahí es cuando la gente no entiende el cliente de ustedes, el cliente tal vez en un futuro mío, el cliente de Jonathan, el cliente del Marlon, de Luis, los que vengan cuando reparen ustedes, no entiende lo complejo que es un carro. ¿Por qué? Porque actualmente, mis estimados caballeros, para las inyecciones modernas se tiene una gestión increíble. O sea que la cantidad de datos, magnitudes que está procesando el motor es bastantísimo. Usted mete el escáner en el carro de mi esposa y le sale el escáner 91 datos en línea de datos para que usted chequee todo lo que está chequeando la computadora de motor. Lo que está haciendo, midiendo para gestionar una inyección.
Entonces, la gestión ha aumentado, o sea, el procesamiento electrónico, la cantidad de sistemas y bucles de control que están metidos en el motor. ¿Qué quiere hacer eso de ahí? ¿O en qué quiere meterse el control electrónico de ese? Ya. ¿Por qué se da? Se va a calibrar las presiones de inyección, ¿no es cierto? Ahora ya puedo calibrar en los inyectores la velocidad de salida del diésel por el inyector con la presión misma. Bajar el ruido con preinyecciones. Y bajar incluso, ¿se acuerdan? El hollín con las postinyecciones. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes? ¿Qué pasa si salía el fenómeno del craqueo? Y salían estas esferas grandes de hollín craqueado. Entonces, justo en la fase de escape, se inyectaba un poco más de diésel. ¿Para qué? Para que suba la temperatura de los gases y este hollín se derrita. Y bajaban las emisiones. Y comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, preinyecciones y postinyecciones. Varía la cantidad de combustible a través de la presión y la duración del pulso de la inyección, ¿no es cierto? Monitorear la presión de un turbocompresor. Adaptar a cuántos grados antes del cigüeñal quiero iniciar la inyección. ¿Cómo nosotros podemos ver eso de ahí en un carro, en la práctica del sábado? ¿Cómo podemos saber esto de aquí? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Claro que sí. En la práctica del sábado, nosotros, ¿con qué señales podemos saber cuánto es ese inicio a la inyección? Luis, ¿cómo podremos saber? ¿Qué dice usted? Deme una idea. Santiago, deme una idea. Si yo cojo aquí mi estimado Santiago, él no es aquí, y usted va a ver esta señal en el carro. Por lo del... Exactamente esta señalcita de aquí, vea. Que ustedes están haciendo hasta un trabajo. ¿Cómo sabes cuándo la computadora movió el adelanto a la inyección? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabría usted, Freddy? Viendo el punto more superior entre el CKP y el CMP. Correcto, muy bien. ¿No es cierto? Porque el señor Tape ya sabe. Aquí, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que era la señal de el PMS, pero habíamos conversado qué cosa, que en el escáner estaba saliendo que la inyección se estaba dando justo a 0 grados en ralentí, ¿sí o no? Entonces nosotros dedujimos que apenas él detecta esto de aquí,